basado en el Sermón del Monte, donde Jesús se toma 3 capítulos completos para enseñarnos más de 25 principios que nos van a ayudar a ser personas indestructibles, no intocables. Y Jesús termina este sermón, esta enseñanza maravillosa allí en aquel monte, diciendo lo siguiente. Mateo 7, 24 al 29 dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En este caso, la roca es Cristo Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús comienza esta enseñanza que él asegura que si no solamente la oímos, si ponemos en práctica todo lo que él acaba de enseñar, seremos como esa casa que se edifica sobre una roca y que a pesar de que en momento determinado pues puedan venir vientos, puedan dar con ímpetu lluvias que quieran destruir la casa no va a caer, pero no va a caer fundamentalmente porque está construida sobre una roca que tiene que ver con Cristo. Cristo es la roca eterna, la roca indestructible. Hoy día podemos ver cómo hay un sinnúmero de hogares, de personas que están en la más paupérrima ruina. Están arruinados emocionalmente, arruinados espiritualmente, arruinados familiarmente, arruinados económicamente. Y es un caso que nosotros debemos estudiar. Pero no es que esté dentro de los planes de Dios que nosotros transitemos este mundo arruinados. Por el contrario, Él quiere que llevemos el aroma de su triunfo por doquier. Él nos ha ungido para que seamos más que vencedores. Y ese término más que vencedor no indica que en cierto momento no tengamos que atravesar momentos críticos, momentos adversos, momentos difíciles. Sin embargo, cuando esos momentos ocurran, nosotros vamos a permanecer de pie a pesar de que vengan los vientos contrarios, porque el Señor respalda, protege y mantiene de pie a aquellos que deciden aplicar, escuchar, aplicar los principios que Él enseña en esta enseñanza del Sermón del Monte. Y esta serie de principios que Jesús nos va a impartir comienza en el capítulo 5 del mismo libro de Mateo. Y como primer principio es el que vimos ya en varias oportunidades los jueves anteriores, tenía que ver con la bienaventuranza de los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y aprendimos que esa pobreza del espíritu no tiene que ver con renunciar a las riquezas materiales, no tiene que ver con hacer votos de pobreza como nos ha enseñado la iglesia tradicional a lo largo de la historia. Claramente la pobreza del espíritu tiene que ver con una actitud de humildad, de sumisión, de respeto, de ausencia de orgullo, de egocentrismo en el centro de nuestro corazón. Entendiendo eso, y ya lo vimos bastante ampliamente en los jueves anteriores, ahora vamos a comenzar con el segundo principio que Jesús nos enseña, que hará que nosotros sigamos construyendo nuestra vida espiritual sobre esa roca eterna que tiene que ver con la obediencia a lo que Jesús enseña en este sermón. Y lo segundo que Jesús enseña es también otra bienaventuranza. Y Jesús dice algo sumamente importante. Y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús dice:
El segundo principio que debe aplicar todo creyente para tener una vida indestructible, para construir su casa sobre la roca, es que debe ser una persona sensible. Debe ser una persona con un espíritu quebrantado. Si usted comienza a examinar el comportamiento de no pocos creyentes alrededor del mundo en nuestros días, el tema del llanto, de llorar, es algo que parece ser una especie en extinción. Hoy día el que llora, el que se quebranta delante de la presencia del Señor, aquella persona sensible al Espíritu, aquella persona que está llena de compasión en las congregaciones cristianas, en ocasiones hasta parece ser una atracción turística. Están todos los insensibles mirando cómo una persona se quebranta y dice: ¡ay, qué fanática! ¡Ay, pero por favor, ¿de qué llora? Entonces, Jesús dice, bueno, en primera instancia debemos exiliarnos de la altivez. Debemos abandonar la idea de creernos mejores y de darle lugar al orgullo y a la soberbia. Hay que salirse de esa postura que tenían los fariseos del primer siglo. Y muchos cristianos contemporáneos que son más que teócratas, son ególatras. Ahora, lo segundo que Jesús dice es, bueno, ustedes no solamente deben ser humildes en el espíritu, ustedes deben ser personas quebrantadas, sensibles. Y yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Hace cuánto que no te quebrantas delante de la presencia del Señor? ¿Hace cuánto que no lloras por las razones que son bíblicamente aceptables? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que trataré de enseñarle en las próximas 4 horas. ¿A qué se refería Jesús? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo bienaventurados los que lloran? ¿Será que Jesús en algún momento determinado se habrá puesto a escuchar José, José? ¿Será que Jesús está haciendo alusión a ese llanto que se genera por cuestiones que la verdad el Señor ni siquiera desea que perdamos tiempo en llorar por esas cosas? Así que vamos a ver rápidamente algo muy interesante, porque Jesús dice, a ver, bienaventurados, 3 veces dichosos y benditos son los que lloran, porque ellos serán consolados. Así como los pobres en espíritu son aquellos que tienen acceso y pueden disfrutar del reino, bueno, solamente los que lloran podrán disfrutar de lo que hoy día gran parte de la sociedad no puede experimentar, que es el consuelo. Hay gente desconsolada. Y el desconsuelo aparece en escena básicamente cuando una persona está alejada de Dios o cuando llora por cosas que Dios no quiere que lloremos. ¿A qué se refería Jesús con bienaventurados los que lloran? Quiero ir ingresando antes de eso a mencionarles un versículo que es vital para que nosotros podamos meditar en él todos los días. Se encuentra en Isaías 57:15 y dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso que no es casualidad que en los primeros 2 principios, en las primeras 2 bienaventuranzas que el Señor enseña para introducirnos a una vida indestructible, está relacionada la humildad con el quebrantamiento, es decir, con aquella persona sensible, con aquella persona que tiene la posibilidad de disfrutar el llorar por cosas que realmente Dios quiere que lloremos. Es interesante esto. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vos te vas a dar cuenta que una persona
es una persona que habita Dios en ella, no solo por la humildad que emite, que no es ficticia, es una humildad del corazón. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde, no de apariencia, sino de corazón. No es una humildad construida para despertar la admiración de aquellos a los cuales quiero manipular. Es una humildad genuina. Ahora, el otro factor que nos indica que Dios está habitando en el corazón de una persona es el quebrantamiento. Es una persona sensible. Es una persona que se duele por cosas que bíblicamente tienen respaldo. Ahora, si una persona, por lo general, en nuestros días, la gente llora por lo que no debe llorar y no llora por lo que debería llorar. En otras palabras, vivimos en una generación que es sensible a lo que debería ser insensible y es insensible a lo que debería ser sensible. Y usted debe preguntarse: ¿soy una persona con un espíritu quebrantado? ¿Soy una persona que lloro? O sea, el llanto no es un sinónimo de debilidad. El llanto es producto de un espíritu quebrantado. Entonces, vamos a ver rápidamente, si el tiempo me lo permite, le prometo que trataré de ir lo más rápido posible. Vamos a ver qué debemos tener en cuenta a la hora de analizar el término llorar que Jesús utiliza en la bienaventuranza. Esto es claramente indispensable para que me ayuden en la multimedia a correr conmigo, porque si no va a ser muy difícil. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de analizar el término llorar? ¿A qué se refería Jesús cuando nos dijo esto? Entonces, vamos a ver 4 cosas importantes que debemos tener en cuenta. Número 1, ese término llorar, Jesús no está haciendo una apología a la melancolía emocional. Jesús no está diciendo que ahora yo soy una persona quebrantada, que soy una persona sensible porque me la paso llorando por ese hombre que no me da, que me dijo que no. Porque lloro porque no se me dio esta relación. A ver, yo no digo que esté mal que, bueno, pues llores porque tal vez la persona que te gustaba te dijo que no. O porque, qué sé yo, te vi, me viste, pero llegamos tarde. Y te entra esa melancolía. Entonces hay gente que se pone a escuchar música melancólica, comienza a tener cierto tipo de recuerdos que hace tiempo debería estar en lo más profundo de la mar. Y allí comienzan a soltar algún lagrimón porque miran a su costado y dicen: ¿quién me manda? Claro, y la gente en ocasiones, cuando no entiende el término llorar al que Jesús hace mención, dice: no, estoy siendo totalmente bíblico con esto. El Señor me va a consolar. El Señor no consuela males de amor, males de amores. Jesús no estaba haciendo con el término llorar una apología a la melancolía emocional. No es que de repente el Señor te va a venir a consolar porque de repente estás escuchando música y dices: sé que me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Y la gente piensa que Dios va a decir: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Venga, déjalo a ese necio. No sabe lo que se pierde. Convengamos que Dios tiene cosas más interesantes en este mundo que arreglar que un mal de amor. Claro, usted me dice: pastor, ¿pero por qué es tan explícito? Es que me vine explícito después de este tiempo de separación con el Señor, de apartarme con Él. Porque parece ser que uno cada vez más debe ser descriptivo a la hora de hablar. Entonces, cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran, no está haciendo una apología a la melancolía emocional. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que Jesús no está enseñando en relación al llanto que se produce por no poder alcanzar algún sueño personal. No es que Jesús
está detrás de nosotros empujándonos hacia la realización de nuestros sueños personales. No, el Señor nos llama para cumplir su sueño celestial. Entonces hay gente que se la pasa llorando porque tiene un sueño personal, y no quiero decir que sea malo tener sueños personales. No sé si me hago entender. A ver, por favor, sígame la línea, no me haga enojar. Sígame la línea. No estoy diciendo que sea malo tener algún sueño en particular, algún sueño personal. Lo que estoy diciendo es que Jesús, cuando dijo bienaventurados los que lloran, no está enseñando de que el Señor va a venir a consolar a aquellos que pasa el tiempo y ese sueño personal no se le termina de dar. Jesús no está hablando en esta ocasión de sueños personales. Lo tercero que debemos tener en cuenta en este término llorar que emplea Jesús para ser consolados es que Jesús no está haciendo alusión al llanto que se genera por no tener ciertos lujos materiales. Es decir, una persona que en un momento determinado tenga una sillita, tenga una mesita que se la regalaron, que se está cayendo a pedazos, tenga una cama que el colchón es más finito que el elástico de la cama, ¿ok? Que tal vez pues no tenga la comodidad que le gustaría tener, pero tiene un techo, que tal vez no tiene el manjar que le gustaría tener en la nevera, pero tiene con qué alimentarse, y de repente usted va a la casa de alguien y se encuentra con que tiene unas camas espectaculares que dice, Alexa, light in the room. ¡Ping! Ok, TV, turn it on. Ok, Alexa, ponme el aire en 69. Pará. Existen casas así. Y de repente vos llegás y vos tenés un televisor que a la hora de cambiarlo todavía te da la corriente porque lo cambiando así. Que a veces se le va y se queda el puntito negro en el medio como 5 minutos. Esa era la televisión rusa. Que en Cuba nos daban el televisor ruso y la carne rusa. Entonces, de repente vos estás en esa condición en tu casa, en una condición que no tendría por qué avergonzarte, porque el que tiene que comer, que beber y que vestir, ya tiene que estar, según el Señor, ya tiene que estar contento con eso, porque tiene lo que millones de personas no tienen. A ver, pero pastor, ¿por qué te tienes que aclarar cada punto que das? Porque está el que dice, ese mensaje es un mensaje al conformismo. No, yo estoy hablando de una condición de gratitud. Si yo tengo que comer, que beber y que vestir, yo no voy a andar llorando porque tengo un televisor de 22 pulgadas que lo compré en Black Friday hace 6 años en Brownsmart y me costó $85 de marca Acme. ¿Por qué? ¿Por qué yo vengo a ese hermano y ese hermano que no tiene mucha pinta espiritual tiene un televisor de 120 pulgadas? Ni siquiera puede, ni siquiera camina al cuarto, la cama lo viene a buscar, se lo lleva al cuarto. Entonces la gente muchas veces va y llora y dice, Señor, ¿por qué yo no puedo tener eso? ¿Por qué, Señor? Diablo, te reprendo. Y el Señor dice, ¿qué haces llorando porque no tenés un televisor de 100 pulgadas? ¿Qué haces llorando porque manejás quizás un transporte? ¿Qué haces llorando porque quizás ni un transportation te tenés que mover en bus? Si en tu país, pedazo de guajirito, te movías en botella, haciendo dedo, y acá pensás que es una prueba satánica el hecho de tomarte una guagua. Mira, arrepiéntete.
Entonces hay gente que llora por no poder tener ciertos lujos materiales, ¿sí o no? No, tú y yo no debemos llorar porque nos faltan lujos materiales. Tú y yo debemos estar contentos cuando Dios nos permite qué comer, qué beber y qué tener. Cuando Dios nos permite tener qué beber, qué comer y qué vestir. Lo cuarto y no menos importante es que el término que emplea Jesús de llorar no está hablando de ese llanto que se provoca por meternos en peleas innecesarias con nuestros semejantes. Y a veces nosotros agarramos, nos metemos en pleitos ajenos, comenzamos el brete, que dime, que te diré, que me dijo, que no me dijo, y después estamos solos. Señor, ¿por qué hablan de mí? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué? Y lloran, y Dios dice, ¿pero qué haces llorando? Por situaciones que claramente no tenían, no merecen una sola lágrima. A ver, te lo voy a decir en español porque parece que en inglés no me estás entendiendo. Siempre habrá alguien que hable o bien o mal. Y también te vas a encontrar con mucha gente que no va a hablar ni bien ni mal, simplemente nos va a ignorar. Porque a veces hasta que nos ignoren nos hace llorar. Te vas a encontrar con una persona que de repente pasó por el lado de un compañero de trabajo, de un amigo, de un vecino, de un pariente, de un hermano de la iglesia, y pasó y no lo saludó y ya iba a llorar. A ver, no estamos hablando, Jesús no está hablando de ese llanto. Mira lo que dice la Biblia para que lo entendamos mejor. Primera de Pedro 4, 15, 16 dice lo siguiente: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o qué, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, habiendo entendido básicamente a qué Jesús no estaba haciendo alusión con el término llorar, vamos a ir rápidamente a ver a qué llanto se está refiriendo Jesús cuando nos lleva, o a qué llanto se está refiriendo Jesús que nos lleva a ser bienaventurados y consolados. Rápido, vamos a ver a qué tipo de llanto. Número 1, fuerte, diga conmigo, al llanto genuino que se genera por compasión hacia los que sufren. Ahí Jesús está diciendo, ese es bienaventurado, el que aprende a llorar por compasión. Aquella persona que aprende a llorar con aquellos que lloran. Esa persona que logra ponerse en el zapato de aquel que está en un sufrimiento. ¿Se entiende? A veces el sufrimiento de la gente, lejos de provocarnos a nosotros compasión, lo que nos provoca es irritación cuando estamos muy alejados de la presencia de Dios. Otra vez con ese sufrimiento, no hay tiempo, que siga sufriendo. Es como que cuando estamos alejados, cuando Dios no nos habita, el que sufre, a ver, nos irrita. No tengo tiempo para el que sufre. Que se deje de molestar. Que clame a Dios, pues. Pero cuando una persona está llena de Dios, es una persona que tiene compasión. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que no derramas una lágrima por esa persona que está sufriendo? No me contestes. Pero vivimos en una generación de cristianos con mucha ausencia de compasión. Estamos tan envueltos en nuestras metas personales, en nuestros sueños egoístas, que no nos importa llorar con los que lloran. Nos alejamos de ellos, lejos de ir a abrazarlos, de ser un pañuelo para sus vidas, de ser contención espiritual para ellos. No,
Lo que hacemos es alejarnos de aquellos que sufren porque al final ya demasiado problema tengo yo para que venga este a hacerme más problema. Bueno, una persona que tiene a Dios habitando en su espíritu es una persona que se conmueve con el que sufre, con el que llora, y va y es una persona empática. Es una persona que se conmueve con los que lloran. Vuelvo a hacerte una pregunta retórica. ¿Eres de ese tipo de persona o eres una persona que siempre estás evitando, evadiendo y apartándote de ese tipo de situaciones? Mira lo que dice la Biblia, qué interesante. Romanos 12, 14 y 15 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Así que Jesús lo que está enseñando en ese término, bienaventurados los que lloran, es aquellos que logran ser tan empáticos, que logran ponerse en el zapato del otro y llorar con aquellos que lloran. Lo segundo es que Jesús nos está enseñando en relación con el término llorar es al llanto sincero que se produce por sufrir verdaderamente persecución por causa de nuestra fe en Cristo. No estoy hablando de esa persecución de aquellos que son medio tostados de la cabeza, que andan haciendo un montón de barbaries en las redes sociales, como les dije recién al principio, ¿verdad? Esa gente que sale gritando por las redes sociales, diciendo un montón de grosería, haciendo un montón de payasadas, y que después la gente le comienza a decir: escúchame, eso que estás haciendo, a ver, no solamente que roza el ridículo, es literalmente una tontería. Estoy padeciendo por la causa, te dicen. No estás padeciendo por ninguna causa. Quizás estás padeciendo por la causa de insensatez. Por eso es que es tan importante nosotros entender esto. Cuando uno vive una fe genuina en Cristo, sufrirá persecución. Aquellos que viven de una manera correcta la fe es un blanco de ataque de Satanás. Y claramente vendrán persecuciones, pero persecuciones genuinas, como la que nosotros vemos reflejadas en los creyentes del primer siglo. ¿Se entiende? A ver, no estamos hablando de que una persona de repente, por ejemplo yo, a ver, voy a poner un ejemplo, me pongo yo. De repente a alguien se le ocurre salir de este lugar y publicar en algún lugar o decir a mis espaldas: el pastor es una falta de respeto. ¿Cómo él puede pararse en un púlpito, no utilizar corbata? Eso de utilizar una camiseta debajo de una camisa abierta, me parece que es una falta de respeto considerable al evangelio. Es un irrespetuoso, y si así predica, no quiero ni imaginar cómo será su vida privada. Este debe ser un lobo rapaz de lo que habla la Biblia. Y yo agarro y me ofendo y me pongo mal. Yo no estoy sufriendo por la causa. Yo estoy sufriendo por un comentario que hirió mi ego. ¿Se entiende? Esto no tiene nada que ver que yo, Señor, aquí estoy. Padre, tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo me puse la remerita porque te amo, Señor. A ver, por favor. Estamos hablando de personas que literalmente sufren persecución porque hablan de Cristo, no porque alguien le criticó su vestimenta. O sea, claro, estoy hablando de gente que literalmente lo persiguen no por causa de cómo se visten, sino por causa de lo que dicen. Y de lo que dicen en relación al Evangelio de Cristo. Entonces, esto es importante que lo entendamos. La fe genuina, la fe bíblica,
no consta solamente de alcanzar las promesas gloriosas de Dios. Claramente que la fe nos ayuda a alcanzar las promesas divinas. La Biblia lo dice claramente en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero la fe no solamente a nosotros nos ayuda a alcanzar las promesas gloriosas de Dios. No solamente nos hace calmar vientos tempestuosos. La fe no solamente nos hace cerrar boca de leones. No solamente nos hace salir ilesos de cualquier horno de fuego, no solamente nos permite abrir el mar rojo. Todo eso es glorioso y lo genera la fe. Gloria a Dios por esa fe que nos hace ver la gloria del Señor, que nos hace alcanzar las promesas eternas de Dios. Pero también la fe nos hace enfrentar la persecución y la muerte con dignidad, sin negar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es vital que lo podamos entender. Claro, vivimos en Estados Unidos. ¿Qué persecución podemos tener nosotros acá? Ninguna. En Occidente la persecución espiritual básicamente es un caso esporádico en alguna región específica, pero no tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasa en Oriente Medio, con lo que pasa en el norte de África, que básicamente, o por ejemplo en China, en algunos sectores donde realmente nuestros hermanos, por causa de su fe, ellos son perseguidos en ocasiones hasta la muerte, son censurados, no tienen esa libertad de expresión que tenemos nosotros. Entonces, como nosotros estamos tan lejos de experimentar una persecución por causa de nuestra fe, tenemos que llamarle persecución a aquella persona que nos critica. Eso no es persecución. Eso es que te hirieron el ego y te sentiste perseguido. Eso no es persecución. Hay casos, sí. Vamos a encontrar casos en donde en Occidente hay un prototipo de persecución. Pero ahora la pregunta que yo te hago es: ¿hace cuánto que no derramas una lágrima por nuestros hermanos que sí son perseguidos en algún lugar de este planeta? Sea sincero y no me diga: ay, pastor, yo todos los días le pido a Dios, Señor, a esa gente que anda por ahí hablando de la fe, guárdalo. Yo no te estoy hablando de esa oración que haya conciencia. Te digo de esa oración que te hace ponerte en los zapatos de esa persona. Como dijo Pablo: oren por vosotros, oren para que Dios abra puertas, oren para que Dios nos libre de hombres sanguinarios y perversos que buscan nuestra vida. Oren por nosotros. Debemos aprender a orar aquí en Occidente por nuestros hermanos que son perseguidos en Oriente, derramar nuestro corazón y decirle: Señor, ten misericordia de nuestros hermanos que son perseguidos en diferentes lugares allá, Señor, en el Oriente, aún a los que son perseguidos aquí en algunos sectores de Occidente. Y orar y derramar nuestro corazón. Esto es vital que lo entendamos. Dice 2 de Corintios capítulo 6 versículo 3 al 10, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. ¿En qué? En mansiones, en carros 0 kilómetros, en pactos de $1,000. Tengo las marcas de mi apostolado en mi BMW. Yo siempre digo, mi hermano, si llegara a resucitar la viuda de Sarepta, ¿sabe cómo le entraría a palo a muchos profetas de nuestros días? Pobrecita, la viuda de Sarepta ha sido el elemento que han utilizado mucho para enriquecerse, mi hermano. Dice: en tribulaciones, en necesidades. ¿Se dan cuenta de lo que es la fe? En necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunas, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, para honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo.
Entonces usted debe preguntarse, a ver, ¿cuántos quieren hacer un ejercicio de sincericidio conmigo? Vamos a cometer un acto de sincericidio. Realmente, si a usted o a mí en este tiempo nos tocara enfrentar una persecución por causa de nuestra fe, de nuestros valores cristianos, y nosotros, si deseamos mantener con firmeza lo que creemos y preservar nuestros valores ante diferentes leyes políticas que se propongan y que se establezcan, y que el mantener nuestros valores, y no solamente mantenerlos, hablarlos, no mantenerlos en el anonimato, que nadie se dé cuenta que yo tengo este valor. No, hablarlo. Y de repente te digan, si usted pues continúa diciendo lo que usted cree, usted puede enfrentarse a la cárcel. ¿Cuántos estarían dispuestos a ir a la cárcel con tal de seguir no solamente preservando el valor, sino comunicándolo? Y usted dice, no, pastor, yo hasta ahí. No, yo soy creyente, creo en Dios. Él está en su trono, Él hizo todo, pero a mí que no me venga con ese relajo porque yo no estoy para eso. Lo mío es trabajar, agarrar mi chequicito y cuando me quede tiempo voy para la iglesia, escucho la palabra de Dios, pero a mí ese fanatismo nunca me gustó. Yo respeto que la gente haga lo que quiera con su vida mientras no se metan conmigo. Bueno, si esa es tu postura, déjame decirte que dudo mucho que tu fe sea bastante genuina. Porque la Biblia nos manda a hacer luz. Y hacer luz no dentro de estas cuatro paredes. Porque acá todos tenemos cara de buenos cristianitos. Acá puede venir un hombre pegándole a la esposa en el auto en el parqueo y entra por la puerta y dice, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, siervo. ¿Cómo está, siervo? Acá todos tenemos apariencia de piedad. Acá la mujer puede venir gritándole al marido, inservible, bueno, para nada, poco hombre. Y entra por la puerta y dice, ay, pastor, Dios le bendiga, ore por mi matrimonio. Hace 3 minutos que le está diciendo barbaries al tipo ahí. ¿Qué pasa? ¿Se están sacudiendo las aguas? Claro. Y esta culpa la tiene usted porque me manda a ayunar a mí 7 días. Y después de 7 días usted sabe que, a ver, cuando Moisés subió 40, usted imagínese, Moisés subió, no 7, 40 días a la montaña. Cuando llegó el tipo, le brillaba el rostro, que la gente que decía, queremos que Dios nos hable. Cuando bajó Moisés, la gente decía, no. Así que esta vez fue 7 días. ¿Qué le parece si me voy 40 días? Ay, no, pastor, por tu vida quédate así. De hecho, no ayunes más, pastor. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Bueno, recapitulemos. Se estaba refiriendo al llanto genuino que se genera por la compasión hacia los que sufren, al llanto sincero que se produce por sufrir verdaderamente persecución por causa de nuestra fe. Lo tercero que Jesús se estaba refiriendo es al llanto que realizamos por nuestra ciudad. Jesús lloró en algunas oportunidades. Y dentro de esas oportunidades en las cuales vemos a Jesús llorar por Jerusalén. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿alguna vez lloraste por la ciudad en donde Dios te puso para que esa ciudad pueda conocer al Señor? Ay, no, pastor, que voy a llorar si yo lo que quiero es irme de ahí por tu vida. Yo lo que estoy es loco por salir de ahí. Las cosas que ustedes me hacen decir es increíble. Llorar, no, lo que lloro no es por la ciudad, lo que lloro es porque estoy en esa ciudad. No es por los que viven ahí, es porque yo estoy todavía allí. Ese es el problema. El día que tú y yo entendamos que somos lumbrera donde Dios nos ponga, debemos aprender a llorar. Y si Dios nos ha puesto en esta ciudad de Hialeah, si nos ha puesto en este condado de Miami-Dade,
nosotros debemos tener un espíritu quebrantado, arrodillarnos delante de Dios y pedirle a Dios que ponga su mano de salvación en medio de esta ciudad, que Dios tenga misericordia, que alumbre el entendimiento de aquellos que todavía no le conocen, que Cristo resplandezca en sus corazones, que ya esta ciudad deje de llamarse la ciudad de los santeros, de los babalaos, de los changó, y que sea llamada la ciudad del avivamiento del Señor, del Espíritu de Dios, que se conviertan, que Cristo resplandezca en los corazones. Aprendamos a orar por nuestra ciudad. Claro, pero claro, a ver, vuelvo y le reitero, una persona que está revestida de egocentrismo, que está totalmente exiliada de la sensibilidad y del quebrantamiento, ¿usted cree que va a derramar una lágrima? A ver, si no derrama una lágrima por su propia salvación, lo va a hacer por una ciudad. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué es tan importante esto? Porque si usted dice, bueno, pastor, déjeme decirle, yo hace años que no lloro por ver sufrir a una persona, de hecho me provoca hasta náuseas emocionales. Pastor, a ver, usted está hablando de persecución, yo me estoy desayunando que en el evangelio hay persecución. Y encima, pastor, usted me está diciendo que ahora yo llore por la ciudad donde estoy. No, esto es demasiado, pastor. Si eso no te ocurre, entonces debes indagarte, porque hay un serio problema espiritual. Hay un serio problema espiritual. Pero pastor, ¿qué se hace en ese caso? ¿Qué quiere? ¿Que finja? ¿Qué quiere? ¿Que tire lágrimas de cocodrilo delante del Señor? No. Si a medida que uno va desenvolviendo lo que Jesús está enseñando y uno identifica que no tiene esa característica, que no está, o sea, que no fluye en esa bienaventuranza, yo no estoy enseñando esto para meterte culpa. Lo que estoy haciendo es que esto es que nos sirva a nosotros para aprender. Y si en el caso nosotros detectamos que no tengo esa característica, comenzar a arrodillarnos y a decirle: Señor, forma en mí un corazón quebrantado, un espíritu noble me sustente. Señor, ayúdame a llorar con los que lloran. Ayúdame, Señor, a llorar por mi ciudad, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. No te estoy diciendo que ahora vayas al baño, te mojes los ojos y digas: Señor, acá estoy por esta ciudad, ten misericordia. No. Estoy hablando de que nosotros nos cuestionemos este tipo de situaciones. Dice Lucas 19:41 lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. Rápido, y voy terminando con esto, ayúdame Aimés con esto. Lo cuarto que está relacionado al llanto que Jesús nos enseña en la bienaventuranza es al llanto que nos genera ver a los incrédulos irse de este mundo a una eternidad sin Dios. Ah, no, pastor, vos me estás pidiendo que encima llore por esas personas que se niegan a creer en el Señor. No, yo no tengo tiempo para eso. Una persona que no aprende a llorar por los incrédulos es una persona que nunca tendrá como característica evangelizar, porque no le duele. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿qué es lo que más cuesta en este tiempo? En términos generales, provocar en los creyentes que compartan su fe. Creen, pero se encierran en su mundo. Y si somos sinceros, a ver, preguntémonos ahora mismo: ¿hace cuánto que no le comparto mi fe a alguien? Nos gustan las frases, esas frases. Iba a decir una palabra bastante fuerte, pero voy a decir: nos gustan las frases tontas, cursis, que justifican nuestra falta de compromiso para compartir la fe. Alguien se lo atribuye a San Francisco de Asís, los franciscanos. Un pensamiento que dice así. Se lo voy a parafrasear, pero quiero que se entienda el concepto. Modela a Cristo. Y si en algún momento necesitas, habla de Él. O sea, como diciendo, lo que está diciendo el pensamiento es: tú no tienes que compartir, tú no tienes que hablar la fe.
Tú no tienes que compartir a Jesús. Tú tienes que modelarle. Y si en algún momento se necesita, entonces habla de Él. Claro que debemos modelar el comportamiento de Cristo, pero debemos compartir la fe. La Biblia no dice qué hermosos que son los pies de los que modelan el carácter de Jesús, sino de los que anuncian. Diga conmigo, anuncian. Fuerte, a ver, anuncian. Porque si yo modelo el carácter de Cristo, si yo modelo el comportamiento de Cristo, pero no hablo de Cristo, la gente se va a conectar con qué buena persona soy yo. La gente va a aplaudir nuestro comportamiento y no al que nos ayuda a tener ese comportamiento. Entonces, hay gente que no comparte la fe. Pero no comparte la fe porque no le duele que la gente se vaya al infierno. Y no le duele porque no tiene compasión por los incrédulos. No se le mueven las entrañas por ver que personas se van a una eternidad sin Dios. No me importa. Mientras yo y mi casa podamos ser salvos, que los demás se pierdan o se salven, me lleva sin cuidado. No. Si había algo que caracterizaba a Jesús, era que Él era compasivo. A Él le dolía a la gente que no creía en Él, y por eso que a sus discípulos los mandó a compartir la fe, a evangelizar la tierra. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñando todas las cosas que yo os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, pero debemos aprender a compartir la fe. Comparte la fe. Habla de Cristo. Ese es el mandato. No es la sugerencia del Señor, es el mandato. Hablemos de Jesús a nuestros vecinos. Hablemosle de Jesús a nuestros parientes. Hablemosle de Jesús a nuestros amigos. Hablemosle de Jesús a nuestros compañeros de trabajo. Hablemosle de Jesús a la cajera del supermercado. Hablemosle de Jesús a la que trabaja en la farmacia del CVS. Hablemos de Jesús a tiempo y afuera de tiempo, donde quiera que vayamos. Tengamos siempre la predisposición de compartir la fe. Dice la Biblia en el libro de Mateo 9:36 al 38, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa palabra compasión es la palabra movimiento profundo en las entrañas. Eso es lo que Jesús sentía cuando veía a la gente que andaban como ovejas que no tienen pastor. Y dice, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Noten ustedes que Jesús no le dice: rueguen al Padre para que Él traiga a esa mies al reino. No, oren al Padre para que envíe obreros a buscar la mies. ¿Y por qué Jesús los manda a orar? Porque sería una forma muy desagradable de orar para que Dios envíe obreros y yo no querer ser uno de ellos. Quinto, ¿a qué se refería Jesús con bienaventurados los que lloran? Al llanto que es producto de la obediencia a nuestro propósito. Cada quien tiene un propósito, ¿sí o no? Cada quien tiene un propósito. Y el propósito no es lo que nosotros queremos que sea. El propósito es lo que Dios determinó que sea. Entonces, qué sé yo, hay gente que mientras lo mantengas en la zona de confort, pues se mantienen obedientes. Pero si Dios de repente le dice: quiero que pases por esto, quiero que hagas esto, este es mi propósito para tu vida. Cuando lo sacás de la zona donde quiere moverse, ya eso le genera irritación. Y es lo que el Señor
quiere a nosotros hacernos entender. Van a haber momentos en que Dios nos manda a hacer algo que está relacionado con nuestro propósito y que a veces es pasar por momentos difíciles, por momentos turbulentos, por momentos de mucha situación adversa, ¿se entiende? Pero todo eso es generado por causa del propósito. Pero como vivimos en unos días donde el evangelio parece ser exitismo en todos los aspectos, donde si vives una vida de fe no vas a tener pruebas, si vives una vida de fe no vas a tener adversidad, si vives una vida de fe vas a tener una vida exitosa, brillante, oh my God, veo tu empresa creciendo, wow, veo a tus hijos en las mejores universidades, wow, prepárate porque lo mejor está por venir. No, mi hermano. ¿Qué pasaría si Dios te dijese hoy, bueno, mira, te he venido preparando durante este tiempo y te voy a mandar a tal lugar para que prediques el evangelio? No, tanto me costó llegar a la Yuma para que ahora el Señor me mande para otro lado. No. Yo te hago una pregunta. ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo por causa de tu propósito? ¿Estarías dispuesto a obedecer a Dios cuando lo que Él determina para tu propósito no esté dentro del paladar que tú soñaste para tu vida? Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso le digo que esto es una vida de fe. ¿Sí o no? Esta es una vida de fe. Yo siempre le digo a mi esposa, ¿y qué pasa si el Señor nos dice ahora agarrar toda la familia, deja establecida la iglesia en Hialeah y ahora quiero que vayas y levantes una obra en tal lugar? ¿Estás dispuesta? Ay, a mí de Miami no me saque. Digo, ¿pero qué es lo que te pasa a ti? ¿Así no habla una cubana?, le dije. Le digo, porque siento un llamado a plantar una iglesia al lado de la Torre Eiffel. Bueno, mi amor, vamos, siervo. Entonces ahora le digo, vamos a Argentina, mi amor. Argentina nos necesita. Milei presidente y Oscar Gómez pastor. No sigas. Aparte que, a ver, ese personaje es profético, mi hermano. Porque, a ver, Proverbio dice, deleítate en mi ley. Entonces, a veces a nosotros nos toca derramar lágrimas por causa de nuestro propósito. Por ejemplo, hace poquito, y con esto ya termino, se lo prometo que termino. Hay una familia de cubanos que se congregaban acá en una iglesia en Hialeah, que ahora mismo están en Jordania. Se fueron con niños chiquitos a un mundo totalmente diferente, donde hay sectores en Jordania donde pues ser cristiano puede hacerte pasar un mal momento. ¿Ok? No todo Jordania, porque hay bastante libertad de expresión, pero hay algunos sectores donde sí puede ser un deporte de riesgo confesar tu fe cristiana. Sin embargo, ellos están ahí, ahora he mantenido contacto con ellos. Y yo los admiro. Los admiro porque por causa del propósito, ellos estuvieron dispuestos a abandonar la comodidad americana para introducirse en un mundo que ni siquiera es compatible, ni siquiera culturalmente, con ellos. Sin embargo, a pesar de que están pasando por momentos de adaptación fuertes, tienen hijos chiquitos, es todo una transformación. Deben aprender un idioma que es, mire que yo soy una persona políglota, pero aprender el árabe, it's very difficult. Yo aprendí a hablar hebreo, hasta hebreo hablo. Yo te digo chalón. Yo te digo, cuando entro a un lugar te digo chalón. Y a veces cuando me extiendo demasiado digo shalom alejem. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, si Dios te pusiera en un lugar
donde claramente sería un desafío de fe. Y ese desafío de fe te haga enfrentar momentos difíciles, turbulentos, y que te hagan derramar lágrimas. ¿Lo harías? Dios tenía un propósito con José. Y de repente a José le tocó vivir muchas injusticias que yo estoy seguro que lo hicieron llorar mucho. De hecho, cuando él se encuentra con aquellos que lo vendieron como esclavo, que eran sus propios hermanos de sangre, él tira un llanto desaforado y llora. Pero él mismo se da cuenta y le dice: bueno, ustedes tampoco se sientan tan mal, porque todo lo que ustedes pensaron que era para mi destrucción ya era un propósito de Dios. Él estaba adelantado en los tiempos. Yo tenía que estar en Egipto. Dios me iba a posicionar en Egipto porque le iba a preservar a ustedes en un tiempo de hambruna que iba a afectar la tierra. O sea, ustedes creen que me vendieron, pero fue Dios el que me trajo, porque era un propósito. Por eso, mi hermano, es que esto es importante que lo entendamos. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A pesar de que a veces en el propósito tengas que pasar momentos difíciles, procesos duros, te hagan soltar lágrimas, siempre a la postre todo eso te va a ayudar para bien. Todo eso va a hacer que en tu vida se manifieste la gloria y el poder de Dios. Sexto, ¿a qué se refería Jesús con bienaventurados los que lloran? Al llanto que se produce por el arrepentimiento de nuestros pecados. Oh, mi hermano, yo cada vez veo más gente ni siquiera arrepintiéndose de lo que ha hecho. ¿Sí o no? De hecho, la palabra pecado hasta suena arcaica, como que suena es una palabra medieval, es una palabra que debemos dejar en el pasado, es una palabra que hasta suena incómoda dentro de nuestro léxico contemporáneo. Abandonemos la palabra pecado, errores, faltas. No. Es que un error, una falta te humaniza más. El pecado, la paga del pecado es muerte. El pecado nos aleja y nos separa eternamente de Dios. Entonces, hoy día la gente peca contra Dios y no siente ningún tipo de remordimiento, ni de culpa, ni de arrepentimiento, de nada. Peca y dice: my bad, my bad. Eso, mala mía, significa en español. Mala mía. Como diciendo: hello, está bien, sorry. No. Es mucho más que sorry. Cuando uno transgrede la ley de Dios, cuando uno peca contra Dios, uno siente adentro que ha contristado al Espíritu Santo. Eso no puede quedar en un simple sorry. Uno tiene que ir a la presencia de Dios y quebrantarse y decirle: Señor, perdóname, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, perdóname, pasa tu hisopo sobre mi vida, límpiame de toda impureza y ayúdame a no fallarte más. Señor, no quiero vivir en pecado, no quiero ocultar el pecado, no quiero disimular el pecado. Perdóname. Quebrantarse. Escuche lo que dice Mateo 26:75. Mateo 26:75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. A ver, no estamos hablando que Pedro fue y cometió un asesinato de primer grado. No es que fue y se metió a una aldea y violó a 100 niños, como hoy día se piensa que es por el único pecado que uno debe llorar. No. Pedro, dice la Biblia, que lloró amargamente porque negó al Señor. Oh, mi hermano, hay gente que lo niega y no siente ningún tipo de arrepentimiento de nada. ¿Vos sos cristiano? Yo cristiano. ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? Gente que lo niega en el trabajo. Jóvenes que los niegan en las escuelas, en las universidades, se esconden. Jesús no nos salvó para que nosotros nos escondamos ni nos avergoncemos de Él. Jesús nos salvó
para que nosotros seamos pregoneros de su justicia, para que seamos emisarios del mensaje más glorioso de todas las edades. Aunque se rían de nosotros, aunque nos traten de religiosos, aunque nos digan que somos retrógrados, no me importa. Yo no me voy a avergonzar de mi Señor, no lo voy a negar a mi Señor, lo voy a confesar delante de los hombres. Y al último nos ponemos de pie. ¿A qué se refería Jesús con bienaventurados los que lloran? Al llanto producido por la muerte de un ser querido. Claramente hay gente que piensa que llorar por un ser querido es no tener fe de que esa persona va a resucitar de entre los muertos. Y eso claramente es un error. Nosotros, a pesar de que tenemos la certeza y esa promesa de que Dios ha prometido que nosotros vamos a resucitar de entre los muertos si morimos en Él, en Cristo, claramente ese momento donde nosotros tenemos que despedir, aunque sea por forma provisoria o temporal, a ese ser querido, claramente que nos genera tristeza, que nos genera lágrimas. Y Jesús, a pesar de que Él había ido a el sepulcro de su amigo llamado Lázaro, Él había ido con la intención de resucitarle. Sin embargo, cuando Él vio todo el alboroto y la tristeza que había alrededor de ese sepulcro, Él mismo se conmovió y dice la Biblia que Jesús lloró. Y esto es importante, porque a veces en esos dichos que nosotros vamos aprendiendo en este mundo donde los hombres no lloran, tenés que ser valiente, vamos reprimiendo emociones que nos van contaminando el corazón, ¿sí o no? Y el hecho de que nosotros podamos llorar es una forma de drenar esas emociones que muchas veces, si quedan adentro, nos pueden causar desánimo, nos pueden causar depresión. Entonces, dice la Biblia lo siguiente para que lo entendamos mejor. Dice así la Escritura: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. A pesar de que después Él transformó ese llanto en risa porque generó una resurrección gloriosa, Jesús nos muestra algo interesante. En los últimos tiempos, en el último año quizás, ¿cuántos han ido a algún velorio aquí? ¿Se han dado cuenta? Yo soy una persona muy observadora. A mí lo primero que me llamó la atención cuando vine a este país fue los velorios. Cuando yo iba a los velorios en Argentina, ya en Argentina también ya es algo también muy americanizado, pero yo me recuerdo que en los velorios había llanto, había dolor. No importa si la persona que se había muerto tenía 150 años. Estaban llorando, los nietos lloraban, los bisnietos lloraban, ¿sí o no? ¿Se recuerdan? Los hijos se tiraban arriba del cajón: no te la lleves, Señor, un ratito más, un ratito más. Y los velorios duraban ¿cuánto? 3 días, ¿se recuerdan? A mí me llamó la atención cuando fui a mi primer velorio aquí. Los veía todos, el muerto solo en un rincón, nadie al lado del cajón, los hijos, el esposo, lo que fuese, quizás alguno ahí estaba por ahí dando vueltas, se le escapaba un lagrimón,
pero todo lo demás haciendo chistes, tomando café y comiendo. Y si usted se pone y es más exhaustivo a la hora de analizar, son cada vez menos los nietos que lloran a sus abuelos. ¿Oyó lo que le dije? Se está gestando una insensibilidad tal que ya los nietos, lejos de llorar por ese abuelo que se murió, lo que hace es que dice, por fin se acabó de morir. No, a ver, quizás no lo verbalizan, pero mira, lo piensan. Hay una insensibilidad que se está apoderando. Debemos recuperar esa sensibilidad y debemos ser respetuosos. Si algún día nos invitan a un velorio, no vayamos al velorio a hacer chiste, porque no hay nada más feo que una persona esté sufriendo porque está despidiendo a ese ser querido y así a lo lejos vos estás. Eso es horrible, que a veces la persona por pena le da más pena darse vuelta y decirte, pero si te vas a burlar, andate, que sería lo más justo. Le da más pena a esa persona que está sufriendo decirte eso que la persona que se está burlando, burlarse en medio de una situación tan triste. ¿Sí o no? No, mi hermano. Recuperemos la sensibilidad. Quiero terminar con esto. Cuando Jesús hacía mención a bienaventurados los que lloran, es aquellas personas que aprenden a quebrantarse en la presencia del Señor y a llorar, no por causa de mis problemas, sino a llorar por causa de su presencia. De quebrantarme ante Él y decirle, te amo, te amo, te amo, Señor. Yo te invito a que pongas tu mano en alto, que le digamos, Señor, forma en mí un corazón quebrantado. Claramente Jesús está diciendo, si nosotros queremos ser indestructibles en Cristo, no solamente debemos aprender a tener una pobreza de espíritu, un espíritu humilde, también debemos aprender a tener un corazón quebrantado, a tener un corazón que aprenda a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, un corazón que aprenda a pasar con fe y con valentía los propósitos, los procesos que se encuentran dentro de su llamado en Dios. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias por enseñarnos esta verdad. Te pedimos perdón si le hemos dado lugar a la insensibilidad. Te pedimos perdón, Señor, si hemos gestado un corazón duro que no se contrista por nada, que no se, Señor, que no se empatiza con nadie. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos abandonado ese espíritu quebrantado. Perdónanos, Señor. Te pedimos que formes en nosotros, en nuestro corazón, un corazón noble, tierno, dócil, flexible, quebrantado ante tu presencia. Que no nos dé lo mismo ver a las personas que se van a una eternidad sin Dios. Que podamos tener compasión como la que tuvo Jesús. Señor, que podamos tener compasión para compartir la fe con deseo, con ganas de que las personas te conozcan. Mi Señor, perdónanos si nos hemos alejado de ese espíritu contrito y humillado que tú deseas que tengamos. Como dijo el salmista David, a un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Señor, perdónanos si hemos sido practicantes del pecado y no nos hemos vuelto al arrepentimiento. Perdónanos si hemos pecado deliberadamente y no hemos tenido ningún tipo de conciencia de pecado y hemos pecado abiertamente y ni siquiera hemos tenido la humildad de venir y postrarnos y pedirte perdón. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no contristar a tu Espíritu Santo.
Ayúdanos a buscar rápidamente el arrepentimiento cuando pequemos delante de ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, queremos ser una generación con un espíritu quebrantado. Queremos ser una generación que aprenda a llorar, porque es la única manera en que podremos ser consolados, fortalecidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale el mejor aplauso al Rey de Reyes.